Muy buenas tardes a la gente ya del canal de YouTube de Cuarto Mundo y además en los canales de Spotify. Estamos en un nuevo capítulo de Historietas al Grano. Piensas como un buen café. La idea es que hablemos sobre historietas con personajes y dibujantes, escritores de la escena nacional. Y para ello hoy día nos acompaña don Cristian Lupo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. Qué rico verlos otra vez. A ti en particular, Paco, no te veía hace muchísimo tiempo. Estaba metido en la escena de los libros. No habíamos encontrado. Me lo encuentro siempre en ferias del libro. Sí, pero rico vernos los dos. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti y también agradecer a Odisea Libros y su café, Odisea Café, que nos fueron tan gentiles de entregarnos un pequeño espacio para poder hacer esta entrevista. Odisea se encuentra en Alameda 115, en Santiago Centro, muy cerca de Metro Baquedano. Así que me gustaría entrar de lleno, Cristian, con Cuadernísimo, porque por lo menos yo empecé a conocer tu trabajo y en el sitio lo conocimos con La Grieta, que sería el primer tomo, La Grieta tomo 1. En ese entonces no se sentía como tomo 1, tomo 2, tomo 3, se sentía como La Grieta. Sí, de hecho siempre la presento como a Prince, el antes conocido como La Grieta, simplemente. Después se convirtió en volumen 1 porque la verdad fue un proyecto que tuvo un éxito poco esperado para nosotros, más que nada porque tampoco teníamos una expectativa al respecto. Fue algo que hicimos como por el gusto de querer hacerlo, y fue agarrando mucho vuelo y eso nos impulsó como a expandir lo que estábamos haciendo. Y así como, ¿cómo decirte? Así como fue un gusto, ¿cómo nació la historia para decir, démonos este gusto, pero tiene que tener un no sé qué? ¿Cómo ideas que no estoy viendo el trabajo? De hecho, yo el trabajo anterior que tengo tuyo es tu participación en una adaptación del modelo de Bigman, pero es un tipo de proyecto muy diferente, ya que justamente el modelo Bigman es el primer cómic en el que yo participo. Eso fue el año 2007, 2008, no me acuerdo exactamente bien, y de hecho fue en el periodo de mi práctica profesional como diseñador gráfico, y trabajé con Gilberto Villarroel, que es guionista, actualmente novelista, y mi rol allá fue como ilustrador y coautor. Siempre tratamos a los ilustradores como coautores de una obra porque también convierten el lenguaje escrito y la conversación a la narración en imágenes. Entonces, es algo que siempre hemos considerado así. Y desde Bigman hasta La Grieta pasó mucho tiempo, pasaron 10 años más o menos. 10 años que uno podría haber dicho perfectamente pudo haber hecho otras cosas, pero en realidad pasa la vida, muchas situaciones entre medio y tenía esta idea de querer hacer otro proyecto de historieta, pero no estaba congeniando en ese momento en cuanto a los tiempos con quien siempre hacía este tipo de proyectos y la verdad tomé la decisión de lanzarme a poder producirla solo. Ese fue el primer empujón, tenía muchas ganas de dibujar otra historieta y en realidad como que el impulso a vencer o el temor a vencer en realidad era escribir una historia. Y de ahí nace la necesidad de lanzarte con Cuadernísimo. No. De hecho, Cuadernísimo ya estaba funcionando hace mucho tiempo. Cuadernísimo, el negocio que tenemos junto a Coté Meneses, también diseñadora, está funcionando desde el año 2011. Iniciamos haciendo justamente cuadernos, encuadernaciones. Promovemos el uso del papel como... fue el trabajo de Cuadernísimo, sí, sacar cuadernos solamente. Y ella como socia también me impulsó a hagamos este proyecto juntos entonces. Porque me voy a centrar un poco, un lapso de tiempo en la historia, pero La Grieta como proyecto lo tenía hecho después de aventurarme a escribir, con algunos apoyos de por medio para poder formar un poco mejor algunas cosas, pero una vez con el proyecto en la mano hice el camino que muchos autores hacen, que es recorrer editoriales para buscar quien esté interesado en financiarla y publicarla. Se quiere aventurar. Sí, y que a veces puede ser muy frustrante porque yo ahora lo entiendo desde la vereda, desde Cuadernísimo, que publicamos nuestros proyectos, que es complejo. Uno se frustra porque uno siempre apuesta por su idea pensando que es buena y a veces piensa que solo eso basta, pero por supuesto hay todo un tema de logística y de lucas de parte de una editorial, de si lo encuentra apropiado para su propio proyecto editorial. Y la verdad no fui encontrando con quién poder publicarla porque había una agenda completa, ya comprometida. También el escenario editorial en Chile era diferente en ese momento. Sí, hace 10 años atrás era completamente distinto. Entonces pasó que entre preguntar y tener negativas me fui quedando con el proyecto así bajo el brazo sin darle mucho movimiento. Y ahí Coté me propuso que lo hiciéramos nosotros mismos. Ya estamos funcionando y desde ese entonces como una
como una sociedad, como una empresa legal como corresponde, para efectos, por ejemplo, de poder vincularnos con puntos de venta, pensando en eso, pero además, y lo más importante es que tanto ella como yo somos diseñadores gráficos, pero que nos hemos desempeñado en el área editorial. Y eso ya nos hizo recorrer una gran brecha que tiene que ver con cómo aterrizar una idea a un libro. Sí, y de hecho lo conversábamos antes que llegaras, que si tú revisas los tomos, están bien armados, tienen introducción, título, o sea, se nota que hay un trabajo de diseño por detrás y están muy profesionalizados, o sea, la parte, por ejemplo, ahora en el caso, en tu nuevo libro, el caso Arrelian, tiene el perfil de Cristian Luco, quién es Cristian Luco, entonces también tiene eso en consideración y eso habla de cómo bajar tu propio trabajo y profesionalizar, o sea, profesionalizarlo y entregarlo a la venta. Claro. Sí, porque por ejemplo, esta es la primera edición de La Grieta, de hecho, fecha de publicación abril 2018, pero fecha de propiedad intelectual 2017. Estamos hablando de un libro que ya tiene casi 10 años y no le pasa el tiempo. Yo creo que hemos estado en contacto con libros mucho más modernos que se desarman solos. Y este es un tomo que es sólido. Sí, bueno, eso tiene mucho que ver con la pega de Coté. Si bien es un encuadernado que proviene desde la imprenta, pero obviamente no tenemos la capacidad humana de poder hacer a mano cada uno de los ejemplares, porque los cuadernos que Coté hace, sí los hace a mano uno a uno, cosidos a mano. Pero sí está la preocupación de que el ejemplar que te llevas a tu casa esté en pie. Y ahí ella como editora y como directora de estos proyectos en fondo, se preocupa también de que el resultado final tenga la misma durabilidad. Independiente que no sea un encuadernado artesanal como lo que ella hacía con los cuadernos, está más industrializado, más mecanizado, pero cumple con esta misma función. Entonces, bacán que lo tienes porque justamente evidencia que tras el uso de casi 10 años, y siempre le decimos a alguien que se lo lleva, lo puedes leer 20.000 veces, se lo puedes heredar a alguien más si tú quieres, para que lo vea y no se le va a desoltar. Claro, un detalle también que siempre llamaba la atención y que hace muchos años, lo hablamos cuando estábamos en Radio Mente, fue el tema de las hojas negras. Sí. No es frecuente el tema de las hojas negras en un cómic y creo que tú también nos contaste que cuando estaban desarrollando eso fue casi como un proyecto de artesanía de poner las cosas latinas. Porque también eso acarrea ciertas complicaciones en el ámbito de la imprenta, que si bien estábamos relacionados con el tema editorial, fuimos aprendiendo también cosas junto a los prensistas. Hay una cuestión súper interesante en el área del diseño gráfico y en el editorial, cuando trabajas con imprenta, de entender los procesos productivos que ocurren en todo el camino, tanto en el área digital o previa en el dibujo en papel, en mi caso dibujo en papel, tinto digital y armón digital los diseños, pero después te pasas con un prensista, una máquina, que es un trabajo análogo. Hay pigmentación, hay humedad, hay otros tipos de factores que por supuesto inciden en cómo se reproduce. Y claro, hay unas cosas más complicadas que tuvimos que ir resolviendo, aprendiendo también para aplicarlas posteriormente en los siguientes proyectos. Y ha sido súper nutritivo todo este camino porque nos ha permitido ir perfeccionando y sortear mejor también las dificultades en el avance de todo. Oye, Cristian, ¿y qué tan higiénico en ese sentido fue la evolución de Cuadernísimo de la mano de los 3 tomos? Porque me imagino que ya sacar un pseudo primer tomo, que nadie sabía que era primer tomo, es una cosa, pero en la vista que al tú ir imprimiendo, entregando, vendiendo, después dijiste ya, vamos a continuar la historia. ¿Cómo fue esa evolución del diseño del libro? ¿Mantuviste la misma fórmula? ¿Mejoraste la historia? ¿Le diste un giro a la historia? ¿Cómo fue esa evolución para decir, ok, La Grieta al parecer no es solamente un tomo unitario, podría ser una trilogía? Sí, ¿Cómo evolucionó a nivel de diseño el libro en la medida que iba sumando un tomo? Hay varias cosas que se cruzan como en eso, como para considerar. Una tiene que ver con que yo estoy muy satisfecho de que cuando a alguien que le interesa le cuento la premisa de la historia, del primer volumen, yo sé que al terminar la historia se cumple la promesa de resolver esta premisa. No hay ningún engaño en eso porque efectivamente que la lea va a tener esas respuestas. También les digo que como todo relato siempre van a ocurrir cosas nuevas y aparte de una premisa que es lo normal en cualquier historia, y eso abre puertas para que ocurran otro tipo de cosas. Como estas cosas nuevas que pasan no son determinantes para entender la premisa, yo me quedé con la tranquilidad de dejarlo medianamente abierto respecto de lo nuevo.
pero no incidía de forma negativa en que terminaras de entender la historia que te propuso al inicio. Entonces, hasta ahí yo estaba genial, bacán, y dormía tranquilo y no tenía esa complicación. Como le fue bien, tenía justo como la pelota dando bote para un punto en particular desde donde continuar una historia. Ahora, ahí viene la parte más complicada, porque existe esta gran, como no sé si es tan frecuente, pero que las secuelas suelen a veces ser más, chacrearse y hacer que las historias decaigan, porque suelen a veces pisar sobre sus mismos pasos, queman los mismos cartuchos, se repiten y escucha, por supuesto que fue. Pero también existe una estructura súper tradicional en la narrativa en general con arcos, que los puedes ver desde la literatura hasta las óperas, el ballet, donde los tres arcos, como se presentan muchas veces en una obra, tienen estructuras súper habituales establecidas, que es la presentación de la historia, muy introductivo. Por supuesto pueden haber ciertas resoluciones dentro, pero siempre es muy introductivo, con un segundo arco que es un nudo que complica las situaciones, te invierte los elementos, complica a los protagonistas, y un tercer acto final que es el resolutivo. Una de las cosas que me llamaron más la atención del paso del 1 al 2, y aprovecho a hacer un paréntesis, que igual no fue como una secuela de, un año sacamos esto y el otro año, no, hubo un proceso como hubo un espacio, ahí también tú desarrollaste Salchicomic, que es algo que es una yo quería también tocar ese punto. Muy diferente. Está bien que venga entre medio. Claro. Entonces vamos a hacer una pausa respecto de lo que venía después de la grieta, porque justamente lanzamos Salchicomic ese año 2018, y fue durante el mismo 2018, después de ya haber desarrollar este proyecto, que el proyecto me tomó bastante tiempo, fueron más o menos 2 años de relacionarme con la escritura, los primeros dibujos y todo el armado del libro. Y teníamos también esta otra idea que nace, por un lado, de la inspiración de Samuel, que es el perrito que tengo junto a Coté, que además de socios somos pareja. Y Samuel ya tiene 12 años viviendo con nosotros, 11 años viviendo con nosotros, llegó con uno. Y es un perrito entrañable que para nosotros es un integrante fundamental de nuestra familia, siempre lo hemos considerado así y nos acompaña muchísimo en muchas circunstancias. Paréntesis, de hecho, Samuel Garral, el protagonista de la grieta, lo nombré así por Samuel. Y lo comento yo también, porque es un cariño, un guiño que le hago a él. Y Salchicomic nace como una tira cómica, historias cotidianas, hechos reales, muy fantasiosos y humorísticos, pero siempre basados en hechos reales que hemos vivido con él, o que creemos que él viviría, contados con harta fantasía y humor, y nacen de que a Coté siempre le hacía dibujos de composites y le dejaba con situaciones cotidianas. Y tuvimos una cantidad tan grande que también dije, medio podrían hacer algo con esto, y en realidad podíamos hacer algo con esto. Ya veníamos de la experiencia de un trabajo de cómic muy reciente, hace unos meses atrás solamente, o semanas en realidad, y hicimos este proyecto Super Flash, porque yo creo que es el proyecto más íntimo, yo te diría, porque tiene completo que ver con el diario vivir de nosotros como familia. Y un poco la fórmula de sentimiento del Alfredo Rodríguez, que también tenía tiras chicas, cortas, que subía en redes, o compartía, y de repente dijo, vamos a sacar un libro, vamos a sacar el segundo, vamos a sacar el tercero, y así fueron 5 sentimientos. Comenzáis como a través de las historias a conversar sobre muchas cositas en cápsulas pequeñas, y un buen método en realidad. Oye, yo antes de seguir, recordar que la idea de la entrevista es en un entorno de café hablar sobre historias. Entonces yo te quiero preguntar, no sé si quieres que pidamos algo. Sí, a mí me gustaría mucho pedir un jugo porque el día está muy caluroso. Ya, le vamos a decir, sí. Disculpa, ¿te podemos molestar con un jugo de qué sabor? ¿Qué sabores tiene el jugo? Vale. Ya. Y ya que estamos hablando de sabores, también quería relacionarlo con la pregunta de Salchicomic. ¿Cómo fue el cambio paladar a la hora de que tú trabajas en lo que es la grieta? O sea, las palabras, las hojas negras. Sí. ¿Jugos de qué tienes? ¿Jugos de qué sabor tienes? Yo quiero uno de frutilla, por favor. Yo, piña. Por favor. Ahora más ratito, ¿tiene algún motivo de pastel hoy día? Pastel sobre la torta odisea. ¿Cuánto desea? ¿Y está? Es de frambuesa con hojalata. La más ratito no voy a pedir una. Igual tenemos más, tenemos la de chocolate, Gracias. Te decía, Cristian, hablando de que estamos hablando de los sabores,
cómo fue el cambio de sabor a la hora de escribir un cómic que se nota lo lúgubre que puede ser, considerando que está en hoja negra, a algo cómico de la historia y las aventuras, tanto reales como fantasiosas, de un perro salchicha. Sí, guardando un poco la proporción para que se entienda el punto, es como que sí, de repente, ya, luego una película de David Cronenberg, cruda, así como con gore, y de repente, siguiente capítulo, David Cronenberg presenta la aventura de su perrito. Sí, sí, mira, hacer como un paréntesis para quienes nos ven, yo ando con un salchicómic acá. Este es un ejemplar del primero que hicimos, ya esto es la cuarta edición, pero un poco para hacer como la comparativa para quienes lo vean después en YouTube. Y respondiendo a la pregunta, fue súper refrescante, la verdad, porque uno igual se satura haciendo relatos de horror. A mí me gustan, los disfruto, pero también me pasa que uno se estresa. O sea, me pasa lo mismo como espectador cuando veo películas de terror que me gustan mucho. Tengo que después hacer como una especie de limpieza visual o la historia que estoy viendo, porque claro, pues, uno igual se incomoda, se estresa por lo menos con lo que viven los protagonistas y pasar de un historia de horror a algo más ligero como Salchicón. No sé si ligero es la palabra, voy a decir más amable, porque de hecho los primeros salchicómics que fueron historias cortitas después mutaron a aventuras, que no necesariamente son muy ligeras. También abordan temáticas complejas que uno como adulto le pueden competir, pero contadas en un idioma muy amable, que es apto para todo público y que engancha muy bien con los niños, pero también pasa que muchos adultos la lean. Tienen esta doble lectura, por así decirlo. Y ha sido súper rico. Y de hecho he trabajado siempre en un historiador de horror y salchicómic. Un historiador de horror y salchicómic. Si uno revisa tu cuerpo de trabajo encuadernísimo, uno va notando la alternancia. Sí, sí, yo creo que ha sido lo mejor porque también esas pausas son buenas. Te permite tomar un aire, refrescar un poco la mente de donde estás, tomar esa distancia necesaria para proyectar lo que viene después y dejar descansar todo. Claro, de hecho, ya a propósito de eso, como avanzando en la cronología, luego partí con La Grieta 2. Yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención de La Grieta 2, tanto por la temática como por la época en que salió, fue que agarra un componente social mucho más fuerte que La Grieta 1. La Grieta 1, al ser autocontenida, se jugaba más que nada como con su propia mitología, con la genérica del thriller. Es una historia súper hermética además, porque claro, es muy íntima en el sentido de que todo gira en torno a una cantidad de personajes muy pequeña, en un entorno cerrado, entonces tiene que ver más como con el horror personal de los pocos involucrados. Claro, pero La Grieta 2 es otra cosa, es una cosa que ya, de hecho, en las primeras páginas ya te da una idea. De hecho, cuando yo te compré La Grieta 2, estábamos en pleno estallido social, o había partido hace muy poco. Hace muy poco. Y eso fue algo como, fue una sincronía muy extraña. O sea, lo voy a decir como el vuelo que fue una sincronía extraña, pero en realidad tú te das cuenta mirando hacia atrás con la infame frase de no lo vimos venir, de que en realidad de una forma consciente o inconsciente muchos ya lo estábamos viendo venir porque los signos eran muchos y La Grieta 2 inicia con un descontento social enorme, con una revuelta y un ajusticiamiento general tremendo que no distingue de puros ni pecadores y que pone patas para arriba en la ciudad y sí, tiene mucho que ver con lo que sí vivimos en ese momento, de sincronía. Y La Grieta 2 tiene esta gracia también, y fue el gran desafío de cómo abordaba una secuela de La Grieta que no fue bien, sin repetir lo que estábamos haciendo, porque no quería hacer un refrito que uno diga, puta, no vale la pena sacar. De hecho, cuando hablé con Coté, dijimos que nos metemos en esto porque obviamente no es hacerlo ya, porque la idea es mantener nuestra historia en nuestra propia editorial y avanzar desde allí, y con la gran apuesta también. Y el camino que le presenté al tipo Cristian, esto ya que llegamos secuela, pero tenemos que refrescar lo que estamos contando. Y de hecho, como tú decías, esta historia parte casi un año después de los acontecimientos de la 1, con un protagonista nuevo, cosa que permite observar la situación de una forma distinta. Hay roles que van cambiando de lugar, que es algo súper importante porque siempre lo he dicho, La Grieta no es una historia entre el bien y el mal. No me gusta plantear el bien y el mal como algo intrínsecamente, así que tú eres bueno, tú eres malo. Esto tiene que ver qué rol tenemos nosotros con estos valores y cómo muchas veces podemos transitar por ellos de un lado u otro.
Y eso es mucho de lo que se plantea en esta historia y que justamente la abre porque también no solamente incorpora a otros personajes, sino que también hace más partícipe en la misma ciudadanía como colectivo, como personajes parte de una sociedad, no solamente en el horror individual. ¿Qué efecto puede tener esto en la misma sociedad? Y ese fue un cambio justamente drástico. Y que cuando estaba haciendo esto, ya sabía que tenía que... Sí, y piña. Que tenía que... Yo estoy muy bien así, gracias. Vale, gracias. Y sabía que esta iba a ser la segunda parte que iba a complicar las cosas y que tenía que hacer una tercera parte que lo resolviera. Pero no una resolución, por así decirlo, como una resolución y ya, sino que también la tercera parte, que siempre es de la cual menos puedo contar, pero la presento como una historia sobre una catástrofe anunciada y que está hecha literalmente a contrarreloj. Claro, porque la Greta va a terminar en un cliffhanger. Sí, sí. Pero que también promete responder la premisa que te ponen al inicio. Ah, no, claro. Entonces me gusta hacer eso, de no dejarte 100% en ascuas, sino que lo que te planteo al inicio sí te voy a hacer respuestas para tu tranquilidad. Pero claro, hay un cliffhanger para dar el paso automático. Y de hecho, de la 2 a la 3, la historia parte así de inmediato. No hay un paso de tiempo tan grande. Otro detalle de la Greta 2, que de ahí vamos a llegar eventualmente al caso Orwellian, pero una de las cosas asociado a eso, el rol de las élites, el rol de los ciudadanos privilegiados dentro de un sistema. Bueno, por eso, eventualmente, pero eso como cuando estuve leyendo el caso Orwellian, al tiro me hizo conexión con temática, no narrativa, con la Greta 2, precisamente por eso. Entonces, igual es interesante ver cómo... Sí, bueno, no me quiero adelantar. Pero de hecho, siempre cuando comento el caso de Orwellian, planteo que, y es así, está en el mismo universo de la grieta. No es requisito leer una para entender la otra, pero si lees las dos, vais a encontrar conexiones. ¿Conscientes o planificadas? O sea, ¿Sí? ¿inconscientes o planificadas? Están planificadas. Están planificadas. Sí, sí, hay referencias directas. Sí. De hecho, hay un personaje que viene desde la grieta, es un secundario, pero que viene desde la grieta y que acá ha trasplantado. Perdón, Acá en... y esto muchas veces a gente se lo digo, pero incluso el título de este cómic tiene directa relación con la grieta. No, eso es algo que podemos dejar a nuestros compañeros que nos están Hay gente que no la mirando. ha pillado y digo, ya, tenés que devolverte entonces porque... No, Sí. yo no lo he pillado. Sí, ve la referencia, porque de hecho uno de los personajes menciona como que un familiar vivía en la ciudad de la montaña, que es la ubicación en hecho de la grieta 1. Cristian, cambiando un poco de tema, Cuadernísimo no es como una editorial que saca libros. La página está súper bien armada, como mencioné anteriormente, está súper profesionalizada el hecho de vender libros. O sea, tienen su sección de venta de libros y también tienen su sección que es la publicación de historietas de tu autoría. Y ojo, un detalle que a lo mejor no hemos mencionado y si a lo mejor lo pinceleamos. Dibujo y escritura tuya, o sea, sí. Es un título íntegro de tu parte. ¿Tú crees que existiría la posibilidad, o si alguien se te acerca, publicarías historias de un tercero, dependiendo si están bajo el alero de la línea editorial de Cuadernísimo? Nos ha pasado varias veces. Hemos tenido proyectos con otros autores, de hecho, pero después ya de todo el tiempo que llevamos junto a Coté trabajando, hemos ido encontrando nuestro negocio. Yo sé que esto tiene una componente artística, por supuesto, muy fuerte, que es basal, pero con Coté tomamos con esa misma seriedad del negocio, entendiendo qué es lo que nos funciona. Claro, parte de eso es que mantenerlo flotando para que puedan haber más historias. Parte de nuestro negocio tiene que ver con que nosotros vamos muy aperradamente a las ferias, lo atienden los propios dueños. Y eso es algo que cuando no lo hacemos, por ejemplo, porque, no sé, algún compromiso familiar o porque alguien está enfermo, por ejemplo, y enviamos a un vendedor que puede gastar perfectamente bien las cosas, no ocurre el mismo efecto que cuando nosotros atendemos. Y en ese sentido, primamos mantener esto. Y cambia el efecto si es que decimos, esto lo hiciste tú, y decimos, no.
y notamos que hay de parte del curioso, el posible cliente, una pérdida de interés. Y hemos aprendido que nuestro negocio también tiene que ver con que estamos ofreciendo las cosas que nacen de nosotros, que nosotros hacemos, y establecer esa conexión y conversación entre una persona X y el autor o Coté como editora o como la encuadernadora de todos nuestros cuadernos. Puede ser algo súper simple, pero es súper potente. Y en ese sentido, hemos querido mantener como este modelo de seguir trabajando en nuestros propios proyectos, porque nos permite potenciarlos. Es súper esforzado y matado que está yendo a la feria, pero es lo que mejor resultado nos da porque justamente tenemos la oportunidad de generar la conexión. Es un dato súper importante. A feria que voy, veo el puesto de Cuadernísimo. Es verdad. La última vez creo que fue, tú no estabas, me imagino que estabas descansando, a lo mejor no te tocó ir. La última vez que vi el stand de Cuadernísimo fue en el GAM para la Furia del Libro, que no fue hace mucho. Claro. Debe haber sido hace uno... No, el GAM estaba allá. Sí, en diciembre. Sí, lo fue hace Diciembre. Claro, hubo un día, el fin de semana, que yo no pude asistir y estaba Coté sola. Y llegué al día siguiente. Tiene que haber sido Pero, ese el día que yo pasé, porque no recuerdo haberte visto todo ese saludado. claro, pero en general, si el fin de semana, y sobre todo si es una feria grande, claro, estamos. De hecho, Siempre estamos. la fecha original que teníamos para entrevistas tuvimos que postergar, uno, porque estaban enmarcados en una feria del libro y dos, estaban medio enfermos. Sí, estábamos, fue un fin de año medio complicado, porque mucha actividad y no muy bien de salud, además, pero cosas que pasan. Gajes del oficio, Sí. dicen por ahí. A propósito, volviendo a lo mismo que decía Joaquín, el tema como que trabajan ustedes todo como a mano y explicando por qué lo trabajan a mano. Una cosa que yo he escuchado de terceros es que le llama mucho la atención que ustedes mismos hacen su propia merch. Y por ejemplo, los pins que son de Salchicomic son de muy buena calidad. Sí. Son pins metálicos pesados, con la pintura muy bien lograda. De hecho, no es pintura, son bañados en oro. Lo ofrecemos como una mini joyita porque puede hacer como el acabado metálico brillante para que brille de verdad con ese reflejo. Claro, son pigmentaciones que tienen partículas muy poquitas de oro, pero que te dan eso. No es lo mismo que si tú las pintas con una laca, por ejemplo, de oro, Que se pueden pegar en cualquier momento. y que te queda un dorado opaco. Cuando tú ves un elemento así con ese brillo es porque tiene una capita muy finita de baño de oro que le da esta terminación que es muy elegante también. Y sí, tiene que ver justamente con que, escucha, es como decir, ¿sabes qué? Son proyectos que les tenemos tanto cariño, me quiero hacer algo de esto como para mí, pero quiero que sea igual de bonito, igual de rico, para que y alguien más que lo pueda disfrutar también con esa misma sensación, ¿cachai? Como que rico que tengo esto. Entonces le ponemos como ese mismo cariño. Y tratamos siempre de mantener esa misma calidad porque también a uno como lector o espectador o usuario de otro tipo de cosas es fome cuando un artículo sufre alguna falla por fatiga de material, que siempre puede pasar, nuestros productos probablemente tampoco son exentos de ello, pero pasa muy tempranamente, como no, Sí, porque en general no puede pasar. Claro, pero viendo lo que hablábamos al principio sobre el libro como ítem, se nota que hay una preocupación en la calidad de lo que se está sacando. De hecho, Salchicomic, cuando comenzamos, eran muy poquitos ejemplares. El primer Salchicomic hicimos una tirada de 250 ejemplares. Y como les decía, un proyecto súper íntimo, porque eran nuestras vivencias con Samuel, o las vivencias de Samuel. Pero se fue súper rápido. Y tuvimos que volver a imprimir. En esa oportunidad, la segunda tirada fue de 1000 ejemplares. Porque lo seguían encuadernando a mano de a poco. Pero ocurrió que Salchicomic despegó así solo. Fue un súper éxito y porque ha sido hasta la fecha súper transversal. Hay gente que lo mira con ojos un poco prejuiciosos de que es un cómic solo para niños. Que no lo es. Yo siempre invito a los adultos a darle un vistazo si les gustan los animalitos, a compartir con un perrito, nada más. Es una historia para entretenerse, para enternecerse, no porque seas adulto, eso no es para mí porque soy demasiado macho, no. Pero si es demasiado macho que compre la grieta. También. Oye, no, perdón, un súper paréntesis. ¿Tú sabes quiénes son las personas que más leen la grieta? Niñas. Mujeres. ¿En serio? Mujeres. Y también niñas. O sea, eso solo te dice que el nicho no lo marca la forma de la historieta. No O sea, lo marca el tema. Tampoco no lo marca el tema. Yo quería, ya que estamos hablando de ternura, yo quería hablar sobre la bajada del título,
Salchicómic, historias cortas de un perrito largo. Ese quería mencionarlo Tal cual. como detalle. Sí, pues bueno, entonces, perdón, para retomar la idea, Salchicómic lo conoció también que los siguientes cómics Botella no da abasto para encuadernarlos a mano. Hay gente que ha vuelto de repente a ver una feria para firmar un cómic que yo no lo puedo firmar y que llega con el cómic y me doy cuenta que tiene la costura a mano hecha por Botella y como, oye, tenía uno de los primeros y que bacán que lo tenía y ahí tampoco. Después tuvimos que hacerlo con cortita al lomo por el formato tipo revista y claro, es porque ya no, o sea, es como una... La pobre mujer necesitaba descansar de No, cosas. que por supuesto, porque o sea, los cuadernos que hacemos los cose a mano. Entonces, es un ejercicio físico y manual muy intenso que también te cobra, en el caso de ella, los tendones, por ejemplo, Claro. tiene que cuidarse bastante. Entonces, por supuesto que había que hacerlo. Me dio dando vuelta el dato que diste de que el mayor público de la grieta es femenino. Me alegra que no haya diferencia en ese sentido, que el producto se venda de forma natural. O sea, esencialmente es una venta, no sé si decir higiénica, porque al final es el pueblo, Sí. o sea, ahí va a ponerme, vamos, es el público el que te dice qué es lo que quiero leer y qué es lo que no quiero leer, y me imagino que eso llevó a que evolucionara en un Grieta 1, Grieta 2, Grieta 3, Grieta la trilogía, el A nosotros nos pasa que no nos gusta cuando viene alguien o una familia, no nos gusta decirle, mira, a ver, ¿para quién es el cómic? Ah, entonces te recomiendo esto. Porque en general las personas son tan diversas como sus intereses y gustos. Y encuentro súper fome a veces restringirlo por un prejuicio que puede ser a veces súper inocente, pero igual es una restricción. Nosotros obviamente ponemos no una restricción, pero una advertencia. Cuando viene alguien muy chico, muy pequeño, Claro. decimos, oye, ojo, porque es un cómic de horror, entonces vas a encontrar violencia, hay monstruos, vas a encontrar gore, hay palabrotas propias del calor del momento, pero no tiene sexo, por ejemplo, no hay componentes de intereses románticos tampoco. Entonces, en realidad, nos gusta más entregar como un marco, porque depende también de los criterios tanto del lector como del adulto responsable que eventualmente le haría una lectura guiada. Claro. Por ejemplo. Y de ahí ya despegar. Lo mismo con Salchicómic, que le decimos, ojo, que no es para niños solamente. Lo puedes leer tú, ¿has tenido perrito? Sí, tengo un perrito, pero no es Salchi. Bueno, pero ¿y qué importa? O sea, has convivido con un animalito. Y en ese sentido, siguiendo ese hilo, en ese sentido, ¿cómo ha sido verter algo tan personal? Porque igual es entregar parte de tu cotidianeidad a un libro que se va a vender. O sea, ¿cómo es ver algo tan personal, algo íntimo y decir, ok, sí, es algo personal, es algo íntimo, es algo de familia, porque contigo, con Coti, con Samuel, pero decir, ¿sabes qué? Esta historia yo creo que resonaría con más gente, pongámosla a la distribución. Al comienzo igual pudo haber sido un poco raro o haber tenido cierta aprensión. De hecho, hay ciertos elementos de Salchicómic cuando los estoy escribiendo y boceteando, se los comento a Coté, porque si bien tengo la libertad de hacerlo, como la apelo a ella también, por supuesto, se lo presento para que me diga, así que sí, no contemos sobre esto, ¿cachai? De hecho, eso te iba a preguntar, ¿hay alguna historia de Salchicómic que haya sido buena, pero que dijeron, ¿sabes qué? Quizá esto es mejor dejarlo. Hay un montón, pero no les puedo contar. Ya, bueno, mientras haya... Hay un acuerdo de no divulgación. Está firmado por Salchicómic Por de no... supuesto que siempre van a haber historias que no puedo contar, porque Samuel, como es parte de la vida, tiene acceso a otros pasajes mucho más íntimos que no necesariamente vamos a compartir con todos, pero está repleto de lugares súper comunes que muchos seguramente han vivido, y con el tema de las aventuras que después Samuel vive en los otros cómics, yo creo que son temas aún más universales. O sea, está en el mundo de los sueños, que es una historia donde Samuel nos viene a rescatar a nosotros de una pesadilla. Habla mucho de cómo las mascotas nos cuidan a nosotros, como muchas veces nos rescatan de situaciones complejas, no al revés, como uno cree que está uno al servicio y el cuidado de los perritos, pero muchas veces ellos nos cuidan. O también el perrito que cayó del cielo, que hablamos del origen de Samuel, pero una historia que por otro lado habla de cómo él escapa de un planeta dominado por unos monstruos que eran tiranos, que obligaban a todos los animales a trabajar en cosas letreras aburridas, y este perrito levanta una rebelión porque no puede ser que vivamos solamente así. Y la historia, claro, tiene un aspecto infantil, pero habla de explotación laboral, habla de... Toca temas bien... Sí, habla derechamente y tiene la palabra, esto es explotación. Y te plantea cosas que, claro, quizás con un niño pueden ser graciosas dentro del contexto, pero son cosas que valen la pena entender que son... que hay cosas por las cuales vale la pena luchar.
y quizás no te van a tocar ahora cuando seas niño, pero después cuando seas joven o un adulto, sí, que perseguir tu felicidad y luchar por la felicidad de la gente que tú quieres para que sea feliz también es un elemento que vale la pena luchar. O no es donde está nubecita. Defender que son las cosas que a ti te gustan hacer. Una supuesta damisela en peligro que en realidad nunca ha estado en peligro, está tomando un camino propio. Entonces se tocan temas que, claro, te los cuento así, y si los saco de Salchicomic podríamos dar pie para hacer cualquier tipo de relato, pero son de Salchicomic y funcionan genial y los chicos lo leen y eventualmente esos mensajes podrían permear en la mente de ellos y hacer un clic. Otras veces no, o más tarde, y está bien, o sea, cada uno recoge esos elementos en determinada instancia y creo que esa es la gracia de la lectura. A propósito de eso, como ahora escuchando tu comentario, de cierta forma, con el caso Ardelian uno da vuelta a esa premisa o toca el lado B de eso. Porque el caso Ardelian parte con una tragedia familiar, parte con nuestro protagonista buscando un hermano perdido, un hermano que está desaparecido. Sí. Entonces tiene que ver con eso, así como con la preocupación respecto de tus seres queridos, pero de una manera mucho más oscura. Sí. Es tú mismo lo dijiste, parte con la desaparición de un niño y es una historia que, si bien tiene este niño como centro, el protagonista de la historia es su hermano mayor. Yo hice de una forma súper consciente estos dos personajes, que es el hermano chico, que tiene 8 años, y Elian, que tiene 24, si mal no recuerdo, o 22 años. Y son 14 años de diferencia. Yo no tengo hijos, pero mi hermano menor tenemos esta diferencia de edad. Entonces sí, lo quise hacer así de forma consciente, porque al momento del ejercicio de la escritura también me puedo poner en el lugar, ¿cachai? No tendré un hijo, pero tengo un hermano muy chico y cacho también esta dinámica de cómo tiene otro tipo de preocupaciones, porque claro, tengo otros hermanos también, pero de los cuales tenemos una diferencia etaria mucho menor, generacionalmente somos mucho más cercanos. Entonces cuático cuando tienes 14 años y cachas que hoy tenemos un hermano pequeño recién nacido, y entonces otra dinámica, otros roles después, y cuando eres más adolescente y él tiene 2 años o 3, vuelven a cambiar. Entonces, parte con este rollo de la vehemencia de Elian de poder encontrar respuestas sobre la desaparición de su hermano, habiendo sospechas de por medio y esta intención de buscarlo y no aceptar el trabajo poco dedicado que las autoridades han dado con esto. Y que es algo que ha pasado en nuestra historia del país. Tanta gente desaparecida ahora, antes, 30 años, 50 años atrás. Eso vincula un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior con Rodrigo Elgueta, en este caso, pero tirado en otra nota, pero el tema de la búsqueda de la verdad, de lo difícil que es buscar respuestas. Sí, esa es la componente de horror real de esta historia, porque al igual que en La Grieta, siempre la presento como una historia de horror, pero que mezcla horror del mundo real, cosas que a uno le pueden pasar o que te pueden identificar, y con horror fantástico o sobrenatural. Y en este caso, la premisa es un horror posible, o sea, que desaparezca un ser querido, un familiar tuyo, no se lo vaya a nadie. Bueno, afortunadamente no me ha pasado, pero empatizo con todas las historias que conozco y con quienes podrían ocurrir, porque no me imagino vivir de ese modo. Claro. Por ejemplo, para quienes no han tenido la oportunidad de leer el caso Ardelian, el nombre del título se basa en la familia antagonista, que es una familia como de renombre, muy rubiecito, podría haberse llamado el caso Cast y se hubiera entendido igual. Pero una de las cosas que me llaman harto la atención y que se toca bien al principio del cómic, más allá del elemento sobrenatural, al interior de esta familia hay un monstruo que es muy real, que es Remigio Ardelian. Sí. No lo pones de forma así como expresa en la página, pero te muestran que el tipo de monstruosidad que tiene ese personaje en específico es bien diferente. Sí, vamos a ayudar un poquitito a las personas que nos están escuchando. No tenía presupuestado el violín, así que les propongo conversar directamente en el micrófono. Perfecto. No digáis nada. Sí. Nosotros ya estamos, acuerdo que nosotros estamos ocupando el espacio. Sí. No, es que voy a pedir un cafecito. Ah, ya, perdón. Sí. No, nunca. Pero igual lo hace más entretenido hablarle directo al micrófono. Sí, por supuesto. Bueno, disculpe el paréntesis, era para ayudar a la gente que nos está escuchando. Bueno, justamente hay una familia de alta alcurnia, muy renombrada y distinguida, quienes son los antagonistas de la historia.
Al inicio, esto no es spoiler porque al inicio de la historia te dicen de inmediato que Elian sospecha de esta familia como los responsables de la desaparición de su hermano. Y es muy importante esta familia en la construcción de la historia porque no es solamente la familia o ellos como individuos, cada uno por separado, sino es la figura como la familia, la casa, la dinastía, el clan, todo lo que eso implica como simbolismo, que claro, tienen componentes individuales y quienes los presento como los monstruos de esta historia y que presentan peligros reales para cualquiera a través de distintos tipos de vulneraciones, voy a decir. Te puedes encontrar con gente violenta, puedes encontrarte con gente metódica y sádica, como con gente abusiva, pero son los peligros reales con los cuales vivimos en el mundo, lamentablemente. Son peligros que puedes identificar. A ver, voy a un mini spoiler, pero ¿por qué lo veo? Por ejemplo, porque claro, una de las secuencias iniciales cuando te están mostrando de que nuestro protagonista entra a la casa Ardelian y entra en la habitación de Remigio, pero ¿qué pasa con Remigio Ardelian? Él tiene, por ejemplo, preparado un set para sacar fotografías de niños que andan en los alrededores de la casa. Y la forma como que está ambientado es muy, pero muy creepy. Eso fue un tema súper como complejo que tratamos con Coté, ya que como editora, por supuesto, la escucho con lo que comentan. Ya. Oye, y disculpa, ¿y el caso, cómo nace la historia del caso Ardelian? Porque ya dijimos que tiene ciertos cruces planificados con la grieta, pero como tal, ¿cómo nace la historia de fondo del caso Ardelian? ¿Quisiste darle un giro y una vista un poco más social? ¿Cómo nace el título? El título salió más al final, la verdad. El aspecto social yo creo que para una historia de horror siempre debe estar. Para mi gusto por lo menos. Me ocurre que las historias de horror que me gustan son las que tienen esta cercanía y es porque hacen que sean más verosímiles para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no soy muy asiduo al slasher, como en el cine por lo menos. Ya, ok. Me cuesta a veces agarrarle la componente del horror real, más allá de la premisa de que está el asesino que te persigue, o que persigue a los jóvenes, adolescentes linos, pero trato de entender como a veces el subtexto que te dan las historias de horror, porque siento que siempre están súper bien empatadas. ¿Quién es el real monstruo? ¿Por qué el monstruo es un monstruo? ¿Seremos las otras personas en realidad los monstruos? Se me hace un poco Scooby-Doo, que al final los monstruos es la misma humanidad, la misma gente. Es que muchas veces pasa, o sea, siempre pienso en la historia de Frankenstein con esto, por ejemplo. Ya, claro. Creo que el horror como efectos de crítica social es súper potente porque te hace a veces ponerte en el lugar de tanto de los monstruos como de las víctimas, los victimarios, entender quién realmente es el monstruo. Y entonces el componente de crítica social, ya que venía a ser como esto con la grieta, tenía que estar presente. Sabía que no iba a escribir nada más de la grieta, porque cuando llegué a la tercera parte le puse un timbre de final. Digo, con esto cierro la historia porque no quiero arriesgarme a quemar ni hacer ningún tipo de refrito. Y quedé muy conforme con eso. Pero sí me gustó muchas de las cosas que desarrollé y que planteé dentro de este universo. Entonces me afirmo de algunas cosas que vierto acá. Pero también tenía como el propio desafío de salirme un poco del policíaco tradicional. ¿Es investigativa esta historia? Sí, es investigativa, pero no tengo un policía protagonista, como es el caso de Garrao en la grieta. Quise plantearlo desde el punto de vista de una víctima y familiar de víctima. ¿Qué pasa ahí? Así como hay historias que se cuentan desde el punto de vista de los victimarios, claro, me pareció interesante abordarlo desde este otro lado. Quería una víctima acá. Y quería volver un poco a la figura de la casa como a un espacio más cerrado e íntimo, que es lo que ocurre en la Grieta 1, pero en esta ocasión la casa es un personaje activo, que esto yo no lo puedo revelar, pero es un personaje activo que tiene incidencia directa con lo que ocurre con casi todos los personajes. De hecho, en este aspecto, precisamente por eso que estás señalando tú, y que un detallito que me gusta mucho, que al final del tomo que sale un plano de la casa. Pero esa lógica de la casa como el lugar activo y sobre todo el comportamiento de la familia, el tema de los secretos familiares,
tiene un componente mucho más gótico comparado, por ejemplo, con La Grieta. Sí, son elementos que yo creo que pueden asociarse mucho a eso. Y, a ver, ¿qué les puedo...? Siempre tengo que tener tanto cuidado de no soltar spoilers muy fuertes de esto. Pero, a ver, efectivamente tuve que hacer un juego como más complejo en esta situación con la casa. No quería que fuese un escenario pasivo y que no ocurriera nada ni que fuera solamente el lugar. Está súper cuidado incluso qué rol cumple cada habitación respecto al misterio que encierra esta familia. No es solamente que exista, que esta es la habitación de Remigio, que esta es la habitación de los padres, sino que cada habitación cumple un rol. Y tiene que ver con un rol también que está llevado a cabo tanto como a los aspectos funcionales de la casa. Por ejemplo, una cocina que tiene una cocinilla, en este caso una cocinilla antigua a leña y que es de fierro forjado y que tiene su tubo que por donde toma el aire y también expulsa el humo, o como tienes un sótano con un sistema de desagües. Lo comencé a mezclar con otra componente que para mí era nueva y es vital también, que es la componente médica. Elian es un estudiante de medicina. Y es súper interesante acá porque él hace un entendimiento súper activo y consciente de cómo se relacionan estos aspectos de la casa, las habitaciones y de los roles de sus integrantes. Que pues aquí sí que no les puedo contar más porque si no les mando... Es que es parte de la historia. Pero Sí. entonces fue súper como complejo irle dando esta mecánica. Y lo más complicado en realidad era darle verosimilitud a esto. Y bueno, por lo mismo aquí tuve que instruirme. Yo no tengo cero relación directa con la medicina. Yo soy diseñador gráfico, pero sí tengo familiares médicos, con los cuales obviamente aproveché de entrevistarlos, pedirle cierta bibliografía para entender algunas cosas cruciales y chequear también con ellos si tenía sentido algunas cosas. Y la verdad fue súper bueno. El resultado que esperaba fue bueno también y estaba nervioso con ello porque decía, en cualquier momento esto lo lee un doctor, por ejemplo, y Que no diga, y dice, esta hueá tiene ningún sentido. Claro, que es pescado. Coincidió que uno de los primeros ejemplares se lo llevó un autor de novela y también historieta, que es Daniel Elric. Horror Fashion e Inmunocomics también. Ah, ya. Él es médico. Yo sé que él tiene un rollo particular con no ver series o leer historias médicas porque encuentra que están hechas de una forma muy poco creíble y no tienen sentido. Eso pasa generalmente con cualquier cosa de una profesión que uno no maneja. Porque no es la tuya. Claro, yo soy abogado, entonces de repente cuando uno ve dramas legales, aunque sean de otro sistema, de repente uno se ríe, por ejemplo. Y nunca, haciendo ese paralelo, yo soy ingeniero civil informático, entonces nunca voy a olvidar una escena de NCIS, que creo que fue que estaban hackeando 2 personas, 4 manos en un puro computador. Debemos defendernos. Ya, estoy abriendo el firewall de no sé qué. Y estaban... Fue una estupidez, pero fue una estupidez para la risa. A mí me pasa lo mismo con CSI justamente, que me encanta, pero cada vez que hacen un zoom en una fotografía, una cámara de seguridad, y a través del ojo, del reflejo del ojo, ven la cara del posible sospechoso, yo digo, ya en cualquier momento le sacan huellas digitales de esa hueá imposible. Pero siempre pasa. Bueno, la cosa es que en resumidas cuentas, Daniel lo leyó, estaba esperando como que me decía, porque sabía de esto, le dio su venia de que sí, todo calzaba súper bien dentro de lo que corresponde, se entendía perfecto, y gente que no es del área médica, que lo ha leído, ha logrado captar estas relaciones súper bien, lo cual también es fantástico porque no necesitas tener conocimientos de nada para entender lo que se plantea. Oye, quizás cruzando la calle en esta conversación y yéndonos a la vereda un poco más abstracta y más personal de Cristian Luco. Aquí en esta pura mesa, aparte de lo que hemos estado consumiendo, tenemos fácilmente 6 libros que son de autoautoría. De estos 6 libros, ¿qué ha sido lo que más te ha quedado? ¿Qué es lo que has aprendido de ti a la hora de lo que estás publicando? O sea, vuelvo a insistir, solamente en esta mesa tenemos 6 libros, pero hay que recordar que son 5 salchicomics, si mal no me equivoco. Sí, hay 5 salchicomics, 3 grietas, como una edición integral, el caso Ardeliano. Y de forma externa, cuadernísimo, que participé con el modelo de Pickman. Que no es parte de nuestro catálogo, pero obviamente lo considero como parte del camino. Digamos que es el primo de la familia. Claro. ¿Qué es lo que más me ha quedado?
o qué has aprendido en este camino viendo ya tus publicaciones a la venta, gente que la ojea, te dice me la llevo? Hay varias cosas que quedan. La primera que me quedó, que yo creo que la asesoró siempre, que tiene que ver con, es una cuestión tan cliché, pero escucha, uno muchas veces se queda con sus proyectos guardados por temores X que les da demasiada importancia. Tuve la suerte de que Coté me apoyó mucho en esto y me impulsó a que lo hiciéramos, pero te das cuenta que a veces los proyectos en realidad necesitas hacerlos y ya. Puedes tener tú mismo las herramientas o puedes tener gente que te ayude a hacer las cosas, que también he contado con apoyo, pero ese primer empujón para mí fue súper valioso porque un antes y un después, como una cosa. Pero lo otro que para mí es súper importante tiene que ver con qué pasa cuando alguien después lo lee. Y es una cuestión fantástica que pasa, y me imagino que debe pasar con cualquier obra artística de su autor, respecto de un lector o un espectador, que la obra se completa. Porque puedo tener una conversación con esta persona, contándome de qué le gustó o qué no le gustó y qué cosas recogió. Muchas veces recogen cosas distintas a las que uno plantea. Hay veces que dicen, ¿sabes qué? Me hiciste pensar en cosas que no consideraba y darte cuenta que crear mundos en realidad es súper pequeño comparado con lo que a veces se puede abrir en conjunto con otra persona. Entonces encuentro muy enriquecedor y gratificante para uno la posibilidad de generar este diálogo, uno, obra y lector, porque ¿cachai? Que la gente igual se abre a hacer otras cosas. Ha habido mucha gente que dice, ¿sabes que me animaste a hacer algo yo mismo, de la índole que sea? O me animaste a pensar más o investigar sobre esta otra cosa, bacán. Pero que las lecturas provoquen algo, creo que ha sido una de las sorpresas más ricas de este proceso y que han cursado de todos los proyectos. Claro, por ejemplo, siguiendo esa misma línea, lo que quería preguntarte, ¿y eso cómo te ha alimentado como autor? Porque claro, con La Grieta tú tenías tu historia que tenías dentro y que querías sacar al mundo exterior. Con el caso de Salchicomic, estás ficcionalizando, pero estás contando la historia como de tu grupo familiar, incluyendo la de tu perrito. Pero eso es, claro, ese es el inicio de tu camino como autor independiente. Pero ahora, después de haber pasado por los 3 tomos de La Grieta, Caso Ordelear, la línea completa de esto, ¿cómo se siente el tema de, sí, soy un autor, como que te cree el cuento, como que es lo que te motiva para seguir escribiendo? Sí, es cuático eso, porque obviamente siempre uno tiene un grado del síndrome del impostor puesto ahí, que uno siempre lucha con eso. Pero por supuesto, por otro lado, uno también va cobrando más seguridad con el paso del tiempo. Y también se va fortaleciendo justamente a lo largo de las conversaciones, porque tú vas cachando qué tanto sentido le hacen las historias a las personas. Y una cosa que he aprendido ahí también, que es difícil, es que, por ejemplo, muchas veces hay un dicho muy popular, que los artistas se deben a su público. Yo lo tengo hasta ahí nomás. Porque sí, en cierto modo se deben a su público porque ese público consume tu arte. Pero creo que también es súper importante mantenerse fiel a lo que uno le gusta hacer, a lo que quiere explorar y aventurarse donde tú quieres aventurar. No necesariamente hacer lo que te digan que tienes que hacer. Claro. Lo han dicho 1.000.000 de veces, a mí y a Coté, oigan, ustedes deberían hacer tal cosa. X cosa, claro. Ya no pescamos. Deberían ser más mangas, por ejemplo, porque son más populares hoy en día. No es lo mío, está bien, pero no es lo mío. Entonces, es bacán sentir ahora con más seguridad que sí, estoy como en cierto grado o en cierta proporción consolidándome como un autor por esto que estoy haciendo y porque también estoy tratando de mantener cierta coherencia con lo que propongo como autor. O sea, me gusta pasarme de a veces de una vereda a otra, pero entre eso hay una consistencia que estoy consciente de ello y eso también me da la seguridad para mantener esta misma integridad de decir, ok, me estoy convirtiendo en este tipo de autor y lo voy a mantener, ¿cachai? En la medida que a mí me siga haciendo sentido. Acá en el programa tratamos de mantener la entrevista en 1 hora, más que nada para que sea condensado, pero que se distienda la conversación.
Y ya cerca del final del programa es una sección que es un poco redundante y meta, que es el hecho de pedir la cuenta. Pedir la cuenta para cancelar lo que hemos consumido, pero también para dar minutos finales al autor, si hay algún tema que quieras tocar, conversar, aparte de las preguntas que te hemos hecho, o si quieres dar algo mejor, algún mensaje, comentar lo que se viene. Sabemos que ya el caso Ardelean está publicado, ya está a la venta, me imagino que está disponible en las páginas de cuadernissimo.cl, además en todas las ferias que te podemos encontrar. Entonces, haciendo el gancho a la pregunta, además de la tienda de cuadernissimo.cl, ¿está en otra tienda o solamente se trabaja con Cuadernissimo? Solo nosotros. Ya. Trabajamos de forma súper como íntima al negocio, claro, y están, como bien tú decías, en cuadernissimo.cl y en ferias. Ya. Así nos van a encontrar siempre. Nosotros, bueno, los dejo súper invitados a que vayan al sitio web, que está muy ordenado. Pueden ver las reseñas de otros lectores que lo han leído, ver los book trailers, leer la sinopsis para adentrarse. Y en realidad la invitación que hago es que se atrevan. Esto es un mensaje en realidad como para la gente que no lee cómics. Mucha gente que no lee cómics se ha aventurado con nuestros trabajos y es una invitación que siempre extiendo. ¿Y cuál ha sido el comentario? ¿Te han dado algún feedback directo? ¿Alguien se te haya acercado y te ha dicho, sabes qué, yo no leía cómics, pero compré La Grieta, compré Salchicomic y me encantaron? Es que, o sea, ha sido muy así. Yo creo que en general hay gente que no lee historieta, pero bueno, hay prejuicios de por qué no leer historieta. Quizás a veces la asocian a una sola temática, ¿cachai? O sea, históricamente uno asocia la historieta hoy en día o a superhéroes o a manga. Claro, ¿ya? que es lo que más vende, y de hecho el manga vende más. Sí, y puede haber un prejuicio pensando en eso. Entonces, en realidad la invitación siempre es como, si te interesa la temática que te conté, no veo ningún motivo por el cual te restringas, puedes aventurarte. Y una pregunta hipotética, considerando como lo hablamos delante, que tú y Coté tienen un enfoque bien como hands-on en lo que están haciendo. ¿Qué pasaría si, no sé, el día de mañana llega un representante de Planeta o llega el señor Pingüino de Penguin Random House, claro, diciendo, señor Cristian Loco, queremos publicarlo en Latinoamérica y España? Mira, esto es súper personal porque por supuesto deberíamos conversarlo con Coté porque es algo que hacemos de forma... No tan solo son parejos, sino que somos socios. Son socios, claro. Pero si fuese en el caso de Penguin en particular, yo le diría, ¿y por qué vuelves ahora y no publicamos cuando te lo ofrecí? Porque se lo ofrecí. Me senté en la mesa de Penguin y se lo mostré en maqueta, impreso, a color en maqueta. Espera, ¿la uno? Sí, claro. Ok, perfecto. ¿Qué pasó, señor Pingüino? Sí. Bueno, no. Las cosas de la vida, yo creo que eso ha llevado a una evolución normal y natural. Probablemente están con la agenda llena. Para mí fue un accidente feliz. Ya ha sido arduo, tiene otro tipo de complicaciones. No tendremos quizás el impacto ni la vitrina de una gran editorial, pero también tiene otros beneficios. Entonces, en realidad, tiene que ver cómo uno lo quiera llevar. Para nosotros, de este momento, este método es el que más nos ha favorecido. Y es el que prefiere seguir manteniendo, sí. O sea, de la mano con Coté y con Samuel. Sí, de todas maneras. Moviendo la cola. O sea, perdón, de todos los títulos que tenemos, solamente un título tuvo financiamiento del Estado por un fondo del libro. Y es más, voy a decir un financiamiento a medias, porque cuando lo postulé, el presupuesto era A. Y cuando lo ejecutamos, el presupuesto por pandemia subió al doble. Entonces ese doble lo financiamos con Cuadernissimo. Entonces hago esto, no es menor para nosotros como editorial, porque tenemos el orgullo de decir, nosotros estamos aquí y existimos gracias a los lectores quienes nos compran las historias. Entonces ha sido un camino a nuestra vista, a juicio nuestro, exitoso, porque hemos tenido la capacidad de solventarlos, de montar proyectos y de avanzar. No sé, Jorge, si tienes ya a lo mejor alguna otra duda, damos ya por cerrado, pedimos la cuenta, que es lo que te comentaba, que era como para darle el broche de oro a esta entrevista. ¿Alguna otra pregunta? No sé, podría ser, por ejemplo, considerando, y ya sabíamos cuál es tu ritmo de escritura y contraescritura, así como para más adelante. Y como ¿qué te proyectas, por ejemplo, 2027, 2028? ¿Cómo se viene la agenda de Cuadernissimo?
A ver, Agenda corta y agenda media, o Sí, sea, mira. 2026, 2027. no, siempre estamos justamente alternamos proyectos. Estoy en este preciso instante en una etapa de otro tipo de trabajo junto a la editorial que es más ligado a la ilustración. Ya que tenemos una carpeta de ilustraciones por desarrollar para ampliar el catálogo de cuadernos. Nosotros tenemos un catálogo de más de 100 ilustraciones que vamos alternando en todos los cuadernos que ofrecemos y otros productos asociados, pero tenemos que ir renovando. Entonces, tengo un pequeño descanso de lo que es la narrativa gráfica y me siento a ilustrar muchísimo. Y bueno, lo que voy a decir es súper así como ambiguo, pero por supuesto que hay otros trabajos, hay otros proyectos relacionados al Salchicomic que lo estamos desarrollando, eventualmente desarrollando al horror, pero no necesariamente la narrativa más tradicional que ustedes puedan conocer. No puedo decir más, porque estamos pensando en algunas ideas bien entretenidas que podrían generar momentos felices ahí en cada casa. Oye, ¿te puedo dar una idea? Mira, yo revisé el catálogo de Cuadernísimo en cuadernísimo.cl. Puede que haya sido capa 8 de mi parte que no lo pillé, pero dada la temática de Salchicomic y cómo trabajan ustedes con Cuadernísimo, eché de menos quizás libros para colorear de Salchicomic. Lo hemos pensado como un producto así como satelital, pero... Sí, porque al final no es merchandising, Claro. también tiene que ver con publicaciones, es un nicho un poco más Claro. paralelo. Pero la verdad, hay hartas ideas y a veces poco tiempo para ejecutar. Entonces, vamos virtiendo ahí como se da todo. Bueno, ya, por lo demás, en mi caso personal, mi labor en Cuadernísimo es como de medio tiempo, por así decirlo, porque tengo otra pega de día como director de arte de una revista. Cotesi se dedica 100% como editora en Cuadernísimo, entonces también íbamos haciendo un juego y como justo mi tiempo y recursos para poder inyectar lo que más puedo a nuestra editorial. Pero por supuesto que se vienen cosas, pero de verdad es algo distinto, entonces no quiero revelar nada, porque está en completos pañales, pero va muy bien encaminado. Y una pregunta, ahora me acaba de caer la teja, por eso no lo pregunté antes. Vincula un poco lo que hablábamos, por ejemplo, con la Grieta 2, que captura mucho como de la sensación ambiente del estallido social. ¿Qué se siente teniendo ya cerrado el caso Ardelian, viendo las noticias que están saliendo todos los días del caso Epstein? La Cote me dice que le da un poco de miedo, por lo mismo, porque había muchas cosas que tenían sincronías posteriores con la realidad. Y sí, van saliendo cosas. Pero ¿saben lo que pasa? Que yo creo que uno lo toma como coincidencia o sincronía, pero sostengo lo que dije al inicio. Yo creo que vivimos con tantos errores que de forma inconsciente ya los tenemos incorporados y sabemos de sus peligros. Entonces, cuando... Eso es sumamente peligroso. Entonces, cuando... tener tan incorporado o naturalizado, por así decirlo. Sí, pero no sé si es naturalizado, pero sí tienes de alguna forma incorporado que existe. ¿Cachai? Entonces, porque no quiero decir naturalizarlo porque siento que eso implica como normalizarlo. Pero yo creo que tiene que ver con generar la conciencia o la inconsciencia de que es un elemento peligroso que existe. Y que está ahí, en las sombras. Está ahí. Podríamos tocarlo nunca, pero sabes que le puede pasar a otro. ¿Cachai? Claro. Entonces yo creo que es como ese inconsciente colectivo. A veces cuando te preguntan de dónde te inspiraste, ¿no? Estoy como... Hay muchas cosas que están dando vueltas en el aire. Como a veces basta en realidad abrir un poco más los ojos y saber ubicarlas y recogerlas. Y tú dices, ok, vamos a hablar de esto. Afectos del horror. Le dan la base, le dan sustento. Cristian Luco, creador, dibujante, escritor, papá de Salchicomic. Papá de Samuel, sí. Papá de Samuel, autor de La Grieta, tomo 1, 2 y 3, también el integral y el caso Ardelian. Te queremos agradecer tu tiempo, agradecer por haberte sumado a este segundo capítulo de Historietas al Grano, Intensas como un buen café. que estamos acá promoviendo en Cuarto Mundo. Nuevamente agradecer tu tiempo, agradecer el espacio que nos diste y las ganas que te motivaron a venir y conversar un poquitito de lo que nos junta, o sea, de lo que nos une, que es la historieta. Así que no me queda más que decir muchas gracias por tercera vez y esperamos verte pronto, leerte pronto y ver que vamos a seguir viendo historias de Salchicomic y quizás nuevas historias bajo tu autoría. Así que muchas gracias, Cristian. A ustedes, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que nos están Sí, viendo. ahora el miedo sería de cuáles son los otros horrores que vaya a capturar en el aire.
Ay, ay, ay. Hay un espectro de colores Ahí para escoger, sí. eternos. También agradecer a Odisea Libros y su café, Odisea Café, que nos entregó un pequeño espacio acá en su cafetería, muy agradable, y agradecerle también el espacio. No, si bien no son sponsor, no te entregan el espacio, así que eso, agradecerle una última vez. Y eso, ha finalizado el segundo capítulo, esperemos que sea el primero de muchos más. Y nada más que despedirnos y que tengan un buen día y muy buen fin de semana. Eso. Y lean comiquitas, sí, el Lean mundo del comiquitas. cómic chileno es más amplio de lo que uno cree. Oye, sí, es para todos, es para Sí, todos. de hecho, sí, que algo que se tiene con una lección de esto es que esto igual es como un microcosmos de lo que es el cómic chileno. Puedes tener historias sobre un perrito y puedes tener historias sobre secretos familiares. Es que por eso, o sea, la misma editorial te puede dar de todos los sabores. Y eso yo creo que es una cualidad súper importante de Cuadernísimo y de la autoría de Cristian. Así que eso, muchas gracias, Cristian. Buenas tardes. Hasta luego, chao, chao.